Bienvenidos, comunidad de 5 AM. Gracias por buscarnos, gracias por los que se suscriben. Si no estás suscrito, recuérdate, dale suscribirte. Les queremos contar que tenemos un segundo horario de oración. Acabamos de empezar, así que pueden conectarse al link a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Levantamos altar de oración al Señor. Bienvenidos, hoy vamos a hablar acerca de cómo aprender a escuchar a Dios, porque en la oración hemos hablado que es de doble vía, ¿verdad? Es hablar con el Señor, Él nos habla. Y la palabra nos enseña que Él tiene diferentes formas de hablarnos. De hecho, el Señor dice que Él no es un ídolo de madera, de palo, que no habla o que no ve. Sí, y lo hace con celo, ¿verdad? Yo soy un Dios y lo que primero hace referencia es que Él habla, ¿verdad? No es como aquellos ídolos que tenemos, que muchas veces ahí hemos creado nosotros, que no hablan. Entonces, muertos. Y que nos sacian. Él habla que Él está vivo y la oración nos hace aprender a darle el tiempo para escucharle. El Señor dice, escucha, oh Israel. Esto me lo enseñó mi vecina. Y me dice, ¿sabe qué es el primer mandamiento? Porque todo el mundo dice, amarás al Señor tu Dios. Y no, dice, escucha, oh Israel. Antes de todos los mandamientos les dijo, bueno, pongan atención. Y este es el sentir del podcast, que podamos ir escuchando la instrucción de Dios. El Señor nos ha hablado acerca de los temas que vienen siguiendo. Y el año pasado Él me dio instrucciones. Les contamos un poquito que nos fuimos de descanso. Y también una de las formas que Él habla es a través de las visiones que tenemos. Y un día orando en el 5 AM, vi un hombre cargando una carga, una piedra enorme, subiendo una montaña, y el Señor me dice, ora. Que otra de las formas que Él nos habla es de forma interna, como que audible, pero internamente, como que fuesen nuestros pensamientos, y me dice, ora por aquellos hombres que llevan cargas muy fuertes en las finanzas o están muy cargados, quizás no es la carga, pero como la quieren llevar ellos, ¿verdad? Así es. Entonces el Señor me hizo orar. Y después de este episodio, vienen 2 episodios donde el Señor nos va a enseñar acerca de cómo ordenar y restaurar nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque Él nos puede hablar, todo lo filtramos por la palabra, pero Él va dejando instrucciones, vamos escuchando. A veces le vemos, ¿verdad, Dani? Tú le ves y ahí vas, pero tenemos que, sin ser místicos y siendo prácticos y obedientes, la oración es el ámbito donde nosotros hablamos, donde nosotros traemos, y Él también responde y Él también da instrucción. ¿Cómo han vivido esta experiencia de aprender a escuchar al Señor? Pues cuando yo era pequeña, les voy a contar esta historia, no se asusten. Cuando yo era pequeña, yo escuchaba voces y lo que decían todo era, ahora entiendo, contrario a Dios. Pero yo recuerdo escuchar estas voces y tener esos pensamientos que uno se asusta porque uno dice, esto lo estoy pensando yo. En otro podcast dije algo que es muy cierto, todavía me paro firme en eso. A veces yo creo que soy la única persona en el mundo que tiene esos pensamientos, ese tipo de pensamientos, porque digo, no, qué horrible estar dentro de mí en este momento. Y creo que cuando yo era pequeña yo no podía filtrar con sabiduría, no entendía bien cómo hacerlo. Y uno de los procesos más importantes con Dios que yo he llevado es aprender a reconocer su voz. Y a veces las personas me dicen, ¿cómo es que tú escuchas a Dios? ¿Cómo es que tú puedes decir, Dios me dijo, que es muy peligroso? Porque tenemos que aprender. Hay pensamientos que sí provienen del enemigo. Hay pensamientos que no necesito ayuda de nadie, yo soy suficientemente vanidosa, egocentrista o peleonera como Eres tú para misma. que es mi propia carne. Y hay pensamientos del Señor que son
avalados por la palabra de Dios. Ninguna ninguna persona que te llegue a decir, Dios dice, y es algo que va en contra de la Biblia, viene del Señor. Así es. Que sea anatema. O sea, no, por favor, apártate de mí, Satanás, porque Ujú. no viene del Señor. Y es muy importante que nosotros podamos distinguir, y solo podemos distinguirlo con la cercanía. ¿Cómo sé yo que me llama y es mi papá? Porque he vivido años con él. Yo Ujú. sé cuál es el tono, Conoces el el tono. timbre, la forma en la que él me habla. ¿Cómo sé yo que es el Señor? Porque he pasado tanto tiempo en su palabra y en su presencia que o sea, yo lo distingo aún a lo lejos, que es Dios hablándome. Y es muy importante que distingamos eso porque a veces de pronto vienen cosas que nosotros empezamos a adquirir como doctrinas nuevas, porque, ay, yo sentí, yo percibí y no provenía del Señor. Así que creo que una de las cosas más importantes del 5 AM es reconocer esto, que todos podemos escuchar al Señor. Amén. Em, Hay gente que cree que Dios no está activo hoy en día, que el Espíritu Santo no puede hablarnos. Y para mí eso es una de las cosas más tristes de la vida. Ujú. Una ¿Cómo, mentira del diablo. cómo Ujú. tú puedes creer que no está activo el Espíritu Santo? ¿Quién entonces es el que te aconseja, Tu el que te dice? consejero. Porque a veces uno cree, ah, sí, este pensamiento de bondad, de generosidad ha nacido de mí. Pero en realidad yo, Daniela Quintero Ardón, creo que todo lo bueno proviene del Señor. Me lo dijo el Amén. Señor. Ujú. Me inspiró a hacer esto. Entonces, todos nosotros podemos escuchar al Señor. Es cierto, hay quienes tienen dones de profecía y quizás hay más agudo ese don, pero tú puedes escucharle. Si pasas tiempo en su presencia, si lees la palabra y obedeces a lo que Él te está diciendo. Pensando en esto, también creo que a veces escuchamos a Dios a través de nuestras autoridades, Mm. Uy, sí. el consejo de nuestras autoridades. Sabemos que son personas que aman y temen a Dios y yo puedo llegar a confiar. Yo sé que algunos que estarán viendo esto dirán, ah, eso es muy peligroso, porque también los pastores o nuestras autoridades se confunden. Es cierto, pero el consejo guiado por la palabra de nuestras autoridades puede darnos luces a qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. Amén. Amén. Y no hay palabra más certera que la palabra del Señor que nos trae luz, que nos orienta. Saben que como testimonio, el año pasado yo voy a decir que era una persona que hablaba mucho y escuchaba poco, hasta que yo fui aprendiendo qué es una escucha activa. Escucha activa es estar atento a lo que te dicen y procesarlo, porque a veces ni siquiera lo procesamos, solo te estoy escuchando y no sé ni de lo que me estás hablando. Y estoy aprendiendo con Dios a hablar, pero también a callar su instrucción. Y en mi casa, yo les digo una palabra amorosa a mi esposo y a mis 3 hijos. Es la misma palabra, pero a mí me encanta cuando los llamo por esa palabra los 3, porque los 3 conocen el tono con el que yo los llamo a cada uno, y ellos atienden. Cuando yo les digo la palabra amorosa, ellos atienden a eso. Y yo creo que eso se logra cuando tienes un vínculo afectivo con alguien, un acercamiento, cuando le buscas, cuando eres intencional en escuchar, en hablar, yo te hablo, pero tú me escuchas. Y creo yo que ese es el anhelo de Dios, que cada uno de nosotros le podamos escuchar, y es algo que vamos aprendiendo poco a poco, poco a poco. Necesitamos irlo aprendiendo. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28:12, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Si oyéremos. Necesitamos escucharlo a Él primero que escuchar noticias.
tú hace unos días orabas y decías, quizás tengas que dejar de escuchar noticias, porque quizás las noticias traen ansiedad a tu vida y no estás escuchando las buenas nuevas de Dios. Entonces, ¿cómo vas a ejercitar tu oído? Estar cerca del corazón de Dios. Necesitamos tanto estar cerca del corazón de Dios y decirle al Señor, háblame tú. Antes que otra persona, háblame tú. Por eso me encanta cuando Denise dice en el 5 a.m. en la oración y dice, eh, antes que salga el sol, estoy aquí delante de tu presencia. Necesitamos tanto. Y yo creo que en su misericordia y en la gracia y en el favor de Dios, nos ha invitado a ser parte de la comunidad de oración, como parte de nuestra disciplina, como parte de algo que nos sustenta todos los días, porque necesitamos escuchar a Dios en todo momento, más que a otras personas, más que las noticias, porque sabemos que Él ama hablarnos, si no, no nos hubiera dejado su palabra. Amén. Creo que las dos lo dijeron y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía más segura, es Amén. cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así es. La palabra es nuestra guía, voy a decir esto, a mí me encanta porque en entender que Dios nos habla de muchas formas, pero entender que el filtro, la guía, el check es la palabra, pues entendemos ella es la que nos guía. Voy a poner este ejemplo. Yo puedo creer hay personas que pueden creer en que algunos dones han cesado, como la palabra profecía, que respetamos si tú crees así, o crees que Claro. permanecen. Yo creo que se respeta. Em, no necesitamos como caer en debate todo el tiempo, ¿no? Está Claro. bien, está bien. Y yo a veces veo que hay personas que comparten acerca de la evidencia y la profecía, y hay personas que comentan, no, eso, ¿verdad? Y creo que la palabra de Dios no es tan dura respecto al creer que no hay. Al contrario, son un pocos versos los que Ujú. sustentarían el que no, en que los dones no están vigentes. Sin embargo, la palabra sí nos enseña mucho de las o muchas formas en las que el Señor nos habla. Y ahí es Mm, donde vamos a entrar. Em, la palabra es la forma y nos enseñan los sueños, ¿verdad? José en el capítulo 40 dice, del Señor son sus sueños y sus interpretaciones. así Lo que es. quizás tenemos como consecuencia es que somos muy místicos, que no esperamos la interpretación del sueño, que no aplicamos el sueño de forma correcta y esto la palabra también nos lo enseña. Em, la palabra nos enseña que hay visiones, que hay internas, que hay externas. Enseña que Dios nos puede hablar audiblemente. La palabra también enseña que nos puede enseñar por sueños, cuando estamos en el sueño humor, ¿verdad? Cuando estamos dormidos. Ujú. La palabra enseña que nos puede enseñar por visiones nocturnas, dijo Daniel, ¿verdad? No sé si estaba despierto o medio despierto, pero Sí. hay una diferencia. Hay visiones angelicales a José, el papá adoptivo de Jesús, el papá de Jesús, por ángeles. A María por Ujú. ángeles, hay visiones angelicales, hay transportaciones. Al apóstol Juan se trasladó al cielo, Pablo también. Este, entonces, hay diversidad de experiencias. ¿Qué me confirma a mí? Que es, como dijo Dani, puedo hablar yo, que es mi carne, puede hablar el diablo, que puede hablar el Señor. Primero es el espíritu, porque alguien puede venir y decir, mira, yo vi aquí, pues también la palabra dice que el enemigo puede vestirse del mismo ángel Así y es. engañarte. Sí. Entonces es el principio. Hay principios. Lo que yo estoy diciendo habla a la unidad, a la honra, a la obediencia, ¿verdad? A la integridad. Si alguien me va a hablar de parte del Señor a manera profética o como pastoralmente,
lo que me está enseñando es a edificación de la iglesia, a animar, ¿verdad? A Así unir. es. Yo creo que es el espíritu de lo que recibimos. Claro, entendemos, por ejemplo, Dani decía, habla a través de las autoridades, pero no evaluamos según las malas experiencias, Ujú. ¿verdad? Si yo tuve una experiencia de abuso en algún lugar, esa no es mi doctrina, esa fue una experiencia. La doctrina es que vale la pena obedecer. Yo separo mi experiencia de abuso y entiendo que viví que alguien abusó de la autoridad, pero no quiere decir que sea la norma. Yes. Lo que sí me enseña la palabra es que yo puedo obedecer como Timoteo a Pablo, Ujú. ¿verdad? Porque puede haber que si yo tomo la herida y me sustento, no me estoy Ujú. sustentando por la palabra. Entonces, entiendo cuando alguien de repente dice que no, ¿verdad? Ahí hay un tema de que por qué se están metiendo. Yo creo que es sano, es muy sano. Vemos que nuestros pastores pueden decirnos, te aconsejo que empieces ya el emprendimiento, dale, ¿verdad? Te animamos y creo que se valora, dale en los tiempos cuando hay un soltero, ¿verdad? Y de repente que si le gusta pastor, ¿qué le parece la chica que me gusta? Y el pastor pasa el filtro. Creo que no hay nada como No hay nada de guardarnos malo. así. Yo tengo Ujú. testimonio de que vale la pena eh, este, em, escuchar a los pastores, a los papás, a los abuelitos. Y creo que ahí es donde decimos, no es mi experiencia, sea buena o sea mala, mi experiencia no sustenta. Es una experiencia. La palabra sí me da doctrina y fundamento. Mm, Y Sí. la palabra me lleva a orar. Yo recibo un sueño, ¿verdad? Como dice Ajá. Tarin, me ayudan, ¿verdad? Lo podemos orar, a interpretar. Pero el sueño era tan lindo, lo hablamos, ¿verdad? Sí. Y de esa Lindo. forma el Señor puede traer visiones a tu vida, puede traer cosas a tu vida. Un versículo. Pero a veces andamos tanto en busca de una palabra profética. Y la palabra de Dios aquí La está. Y la palabra. hemos dejado a un lado. Que las mismas experiencias están dando mucho más peso a mi vida que lo que dice la palabra. Si la así palabra es. dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece todo. Que todo, que Él llevó todas nuestras dolencias, se lleva hasta una fiebre pequeña como el Así es. cáncer. Es decir, estoy creyendo genuinamente en la palabra, ¿verdad? Ujú. Así que em, creo que a medida que tú te acerques a la palabra, vas a conocer todas las formas hermosas que la palabra dice que el Señor nos habla. Y es bien interesante lo que dices tú, porque ¿por qué somos los seres humanos así? Si llega alguien y dice, Dios dice que seas valiente y esforzado, y tú sí, amén, pero eso ya estaba escrito. O sea, tú pudiste haber abierto tu Biblia e ido a ese versículo y apropiarte de la palabra de De la Dios. promesa. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, cuando yo la abra y aunque sea que le estén hablando a Pedro, yo digo, Señor, tú eres Es el mío. mismo Dios Ujú. para Pedro que para mí. Fuiste el mismo Dios para María como para mí. Fuiste el mismo Dios para Ana como para mí. Y creo que todos nos podemos comprometer a leer más la Biblia este año. Nuestra iglesia Así inició es. Qué así lindo. este Ujú. año leyendo los evangelios. Y te voy a decir algo, te voy a abrir mi corazón. Cuando dieron esta noticia, yo dije, yo ya los leí. Yo ya me comprometí a hacer eso hace unos años y los terminé. Bueno, pero seamos obedientes. Abrí la Biblia, la palabra de Dios, no mía, era mi Biblia, y empecé a leerlo. Yo dije, yo ya leí esto, aquí yo subrayé estas palabras, pero hoy Dios me está hablando algo nuevo. Hoy Así Dios está es. haciendo algo nuevo a través de la palabra. Entonces podemos comprometernos a que este año estemos tan llenos de la palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que yo vea eso y yo diga, me están hablando. Mm. Esta palabra me está hablando. Si yo necesito una palabra de consolación, como hablábamos, Así es. allí la voy a encontrar. Si yo soy una mujer estéril,
allí voy a encontrar la palabra que tanto estoy buscando. Si yo soy un hombre que está eh, sufriendo porque nada de mis emprendimientos o nada de mis planes están eh, Resultando. Dios santo, acabo de perder toda memoria del vocabulario en español. Resultando, allí voy a encontrar la Así es. palabra de aliento. Si yo soy una mujer que me siento sola, allí voy a Mm, encontrar una palabra. Así O es. sea que creo que entre nosotros como comunidades 5 AM, 5 PM e invitados, ya no podemos decir, Dios nunca me ha hablado, mm. porque estamos Puedo tan, escuchar. tan cerca de la palabra que puede salvar nuestras vidas, que ya solo recae, es como la pelota está del lado de tu cancha, ¿no? O sea, tú solo tienes que abrirla y ahí el Señor te va a hablar. Y es una posición de humildad y una posición de reconocimiento también, porque yo siempre he pensado que, y, y el Señor siempre me habla de esto, me dice, ¿quién es tu cabeza? Tu esposo. Yo te hablo a través de tu esposo. Escúchalo, admíralo y hónralo. Cuando yo necesito un consejo próximo, yo voy con mi esposo y le digo, mi amor, ¿tú qué pensás de esto? Sí, dale. O no, mira, pienso que esto. Y yo soy como más arrebatada en mi conducta. Y él, no, 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 espera. Y él me dice, tené paciencia, tené paciencia. Entonces, y yo ya quiero hacer las cosas, o sea, démosle, 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 ¿verdad? Pero he aprendido a escuchar a Dios a través de mi esposo, a través de mis hijos, a través de mis autoridades. Y a veces yo me pude dar cuenta que cuando tú amas y honras a tus autoridades, eh, Dios va a traer siempre dirección, pero hay una posición de humildad en tu espíritu que tiene que saber escuchar. ¿De dónde viene el consejo? ¿De tu esposo, de tu autoridad, de tu líder, de tu pastor? A veces somos como muy místicos y vamos a la iglesia y tenemos a nuestro pastor que cada domingo él se prepara para darnos una palabra de Dios. Pero llega un profeta internacional y ahí estamos en primera fila porque y hasta nos vestimos de color amarillo para que me mire y diga la de amarillo, Definitivamente soy yo. ¿verdad? Sí, sí, Y sí. eso pasa. Claro. ¿Y cuántas veces hemos herido el corazón de nuestros pastores cuando ya mero nos dicen, Tarin, esa palabra yo te la dije, siempre te la he dicho, Mm, pero no hay reconocimiento en nuestro corazón. Hay que saber Mm, escuchar a nuestras autoridades, hay que saber escuchar a nuestros padres. ujú. Yo valoro tanto haber sido enseñada por una mujer de fe, una mujer que amó al Señor, que adoró al Señor, que es mi suegra. Fui muy enseñada por ella. Fui enseñada a cuidar a mi esposo, cuidar mi casa, atender a mis hijos, a tratar a los empleados. Ujú. Que no haya tal orgullo en tu corazón que no puedas escuchar la voz de Dios a través de tus suegros, a través de tus padres, a través de tus pastores, a través de tus jefes, a través de tus hijos también, que pueden traerte consejo al corazón, pero hay que ser Ujú. como niños delante del Señor y saber escuchar a Dios a través de nuestras autoridades, a través de las personas que te rodean, pero hay una posición de humildad del Mm, corazón de poder escuchar. Y somos tan bienaventurados cuando sabemos escuchar, ¿verdad? mm. Qué hermoso es. Así. Sin humildad no podemos escuchar al Señor. No es que el Señor no hable, el Mm. Señor habla en un tono de voz humilde y Ujú. solo los que están en esa frecuencia pueden escuchar. De lo que decía Tarin,
el Señor ha traído instrucción para nosotros como congregación, para los que nos congregamos en casa de Dios. Nos ha traído instrucciones de qué vamos a ir orando, qué vamos a ir aprendiendo en el podcast. Em, y hay algo de lo que decía Tarin, es la humildad. Cuando decimos, ay, es que en mi iglesia no predican como esas enseñanzas teológicas, ¿cómo les explico? Como es que no se come, ¿verdad? Hay mucho orgullo en nuestro corazón, porque Sí. es lo que viene y lo que nos saltó. Vamos a leer los evangelios. Ya los leí. Todo mundo. O sea, yo sé que Perdónenme. todos lo pensamos, Perdónenme. ¿verdad? Todos pero lo dijiste, pensamos. ajá, Todos todos. lo pensamos, porque Mateo. inmediatamente nos sale la carne Claro, a una así instrucción es. en la obediencia. Eso ya lo, ¿verdad? Y si el Señor nos lleva a Zacarías, eso ya lo oramos el año pasado, el 5 de mayo. O sea, siempre, en Génesis, eso y todos los eneros, ¿verdad? Siempre sale la carne a querer jactarse, a querer decir, y yo ya hasta tal comentario de, ¿verdad? Los evangelios. Ajá. Y yo dije, wow, yo voy a ir con alegría, sin decir siquiera. ¿Y saben qué me empezó a pasar a mí? Escuché cuántas veces he dicho, este es mi libro favorito o este evangelio lo he leído mucho, solo con jactancia, con vanagloria. Y vine y dije, Señor, gracias por tu palabra. Yo soy, ¿cómo les explico? Como que nunca lo hubiera leído. Porque entonces me di cuenta que es nuestra carne interrumpiendo escuchar a Dios. ¿Verdad? Nos salió la carne. Ay, eso. Pues sabemos, es obvio que quizás vemos, ¿verdad? Es obvio, pero otra vez con corazón humilde a escuchar. Para 5M como comunidad, aparte que tomamos la instrucción de la iglesia que estamos orando, ¿verdad? Vamos a llegar a Semana Santa, todos sabiendo, ido leyendo juntos en unidad los evangelios. El Señor me habló mucho acerca de tratar el tema del el gobierno de Dios, la autoridad de Dios y qué la lindo. idolatría. Así que los siguientes episodios no se los pierdan porque vamos a tratar temas de idolatría muy prácticos que el Señor trata cuando toca la puerta del corazón. La verdad en cuanto a las finanzas, a la idolatría, a la vanidad y el gobierno de Dios, la corrección de Dios. Ahí más adelante vamos a hablar un tema que es muy apasionante para mí, que es el temor reverente, que yo sé que nos ha Precioso. taladrado el corazón y que a veces lo oramos mucho. Y sé comunidades 5AM que Dios va a seguir hablando demasiado. Creo que ya los que nos conectamos ya sabemos, ¿verdad? Y cuando Dani oró tal cosa, Dios hablándome. Y cuando Dani habló, Dios hablándome. Y me desconecté porque Dios me estaba hablando. Y fui a dormir después de que estuve en el 5AM o en la vigilia y Dios me habló. Así que sé y sobre todo que el resultado de eso va a ser que seas más humilde. Si salimos más jactanciosos, regresemos. Porque, ¿verdad? O si salimos ya Yo que ya ya no me escuchar. digan, no, momento, regresémonos, ¿verdad? Así es. Así que pastores, saben si de repente algunos de nosotros hemos salido con eso, háganos regresar. Porque, como dijo Tan, la humildad la necesitamos para poder, como si no seamos como el falso profeta, ¿verdad? Que el burro le hablamos, como le explico, hasta Señor puede usar lo que necesite usar. Así que, ¿qué te parece, Tan? Si puedes orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero invitarte que puedas ahí inclinar tu rostro. Padre, gracias. Tienes toda nuestra atención. Padre, perdónanos las veces en que hemos menospreciado tu palabra, solo porque en nuestros aparentes filtros no nos parece quien nos está hablando y eres tú el que nos está hablando. Padre, queremos tener un corazón tan humilde, tan sencillo para poder escucharte, porque así eres tú. Eres sencillo en tus palabras, pero poderoso. Señor, tienes toda nuestra atención. Activa nuestros oídos espirituales. Señor, hoy rendimos nuestro corazón delante de ti. Queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu instrucción.
saber que tú has traído orientación a nuestra vida. Padre, llévanos de tu mano a caminar por senderos y que nuestros ojos se abran expectantes para lo que tú tienes preparado para nosotros. Que no digamos, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo entendí. No, Padre, no nos queremos perder de lo que tú tienes preparado. Afina nuestros oídos para escucharte aún más de lo que te hemos creído escuchar. Queremos ser obedientes a ti, que cuando nos digas, nos llames por nuestro nombre y nos digas Denise, Daniela, Tarin, que nosotros podamos decir, heme aquí, ¿en qué te puedo servir, Padre? Hazme, Señor, con un corazón recto delante de ti, que yo pueda estar atenta aún en mis sueños, aún en mi dormir, en mi levantar, en mi comer, porque sé, Padre, que tú te mueves todo el tiempo. Abro mis ojos y tu creación me habla de ti. Abro tu palabra, Señor, y me la quiero comer, porque sé que tú estás en medio de todo. Eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y quiero estar atenta y no perderme de la mejor parte, que es tu palabra, que es tu voz. Pégame a tu corazón, Señor, que yo pueda escuchar tu dulce voz, porque tu voz es como torrentes de agua fuerte. Ven, Señor, y limpia, purifica lo que tengas que purificar. Señor, bota estos pensamientos que han traído estructuras humanas que no me dejan escuchar tu voz. Señor, abraza mi corazón con tu voz, porque, Señor, sé que hemos sido creados para gloria tuya y en tus manos estamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.